Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy es martes 17 de junio de 2025. Hicimos un pequeño cambio ayer, nos filmamos por el feriado local. Justo ayer fue un buen día para el mercado que arrancó con otro tono muy diferente al tono de hoy, ¿verdad? Porque hoy lo tenemos ligeramente en baja el S&P, el petróleo nuevamente subiendo, ubicándose casi en el rango 74, 73, 68. Acuérdense que antes del conflicto, ahora vamos a charlar con Martín, estábamos alrededor de 60, 62, ¿no? Con lo cual la suba me parece significativa, 25% por lo menos. Un dólar subiendo un poquito el DXY, el DXY, pero en el torno a los 98, ¿sí? Un VIX en torno a los 20, decía Martín hoy más temprano, y medio hasta con un mercado que casi está en máximos, hasta un poco excesivo, pero bueno, está también el conflicto. Y el oro también, digamos, cerca de máximos. Me parece destacable, bueno, teníamos alguna esperanza de que el G7 junte un poco las puntas en lo comercial. Trump de alguna manera salió antes argumentando que el conflicto entre Irán e Israel le proponía una agenda distinta, con lo cual se retiró. No dejó muchos acuerdos, esperábamos algún acercamiento entre la Unión Europea y Japón, sobre todo Canadá, con lo estratégico para Estados Unidos, no anduvo por ahí. Y por el otro lado, obviamente tenemos toda la parte de la reforma tributaria o de alguna manera esta planificación fiscal que está haciendo Estados Unidos, que un Senado que propuso un montón de reformas y que esto de alguna manera atrasa las cosas porque se necesita un montón de consenso para llegar a este 4 de julio donde Trump esperaba tener esto resuelto. Con lo cual me parece que eso no va para ningún lado. Lo que sí parece que es una cosa muy jorobada es lo que está pasando todo con la geopolítica, que ahora nos está robando la escena en todo lo que es la parte de números, mercados, ¿no es cierto? Y para eso le vamos a preguntar a Martín, que está siguiendo todo esto de cerca, ¿verdad? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? La verdad, con una preocupación enorme, porque mi generación, los 90, los 2000, 2010, no tuvimos todos estos conflictos que estamos viendo ahora por el mundo, que parece casi que ya lo naturalizamos, obviamente, pero que son conflictos que uno deja de traer. Y en cuanto a esto, preguntarte cómo lo estás viendo, porque el petróleo, digamos, pasó de 60 62 a 75, es decir, me parece que es algo que no lo podemos dejar solayar, ¿no es cierto? Varias cosas. El petróleo te sumó unos 10, $12 de premium de riesgo geopolítico. Me parece que en otra época podríamos haber observado un spike bastante más alto, incluso tal vez llegando a los 100, podrías haber tenido un spike así. Lo que sucede, me parece, en esta época, que a diferencia de otras guerras y otros conflictos que hemos tenido, es tanta la información disponible que hoy en día por ahí podés estar menos cubierto. En otro momento, si estallaba un conflicto en Medio Oriente, vos inmediatamente, sin saber nada, cerrás los ojos, comprás petróleo y nos vemos en un Tiene mes. sentido. Acá, como la información fluye tanto, hay tanto data de satélite disponible gratis para cualquiera que tenga ganas de buscar, que mucha de ese premium geopolítico, ese overshooting que te solía hacer el petróleo ante estos conflictos, ya no te lo va a hacer, salvo que haya una disrupción real en el supply de petróleo. Por ahora no lo estamos viendo. Yo, obviamente, más allá de todas las catástrofes humanas y demás, lamentablemente me tengo que enfocar exclusivamente Por supuesto, no, en lo no, que sucede en el mercado. esto es una tragedia griega, listo, punto. Pero acá estamos hablando de una cuestión totalmente financiera, vale la aclaración, por supuesto. Sí, para ver un crudo o algo, un escenario mucho más de más impacto en los mercados, lo que tenemos que ver es disrupción en el supply de petróleo de Medio Oriente. Esto solamente lo vamos a ver si se cierra el estrecho de Hormuz o si hay ataques generalizados a refinerías y a estructura petrolera en general en Medio Oriente. Hoy en día no hay incentivo para ninguna de las partes para cerrar el estrecho de Hormuz, que por cierto pasa más o menos el 20% del petróleo del mundo y el 40% del gas natural del mundo. Tremendo, No es para nada menor tampoco el tema del gas, que por muchas veces tremendo. se lo olvida. Sí, sí, sí. Es un estrecho muy chiquitito que está entre Irán y Omán, mide solamente 30 kilómetros de ancho, pasan alrededor de 9.000 buques por día por ahí. Y ese sería el punto complicado. Hoy en día lo que sucede es que el único comprador de petróleo iraní es China, le compra más o menos unos 2 millones de barriles de petróleo crudo por día. Esto le genera a Irán unos 120, a estos precios ya más,
A estos precios les estará generando unos 150 millones de dólares de ingreso por día. Lo compran con algún descuento. Se compra con descuento, por supuesto, porque está sancionado. No está sancionado como en otros tiempos. Durante la primera presidencia de Trump estuvo muchísimo más sancionado. Ok. Hoy está bastante liviano. Pero sí, el único comprador en este momento es China. Para que Irán no siga exportando crudo, se tendría que golpear un complejo exportador que se llama Isla de Kar, que está en el Golfo Persa. Es un lugar donde sale todo el crudo, se procesa todo el crudo para ser exportado iraní, y además hay 30 millones de barriles guardados en inventarios en la Isla de Kar. Así que me parece que ese es el punto Perfecto, a pero seguir. digo, de alguna manera, si esto continúa y, por ejemplo, le quitan esa capacidad, me decía recién, no están los planes de nadie quitarle la capacidad exportadora. O sea, sí, si se golpearon refinerías fue para lo interno, Sí, pero no para lo que genera para el mundo. Bien, pero ¿cuánto genera para el mundo Irán? Irán produce unos 2 millones de barriles de petróleo crudo por día. En el mundo se producen y se consumen más o menos unos 105 millones por día, así que es algo menos del 2%. Ok, El impacto no es tanto por Irán, sino por los vecinos. Sale por el estrecho de Hormuz, sale crudo iraní, crudo saudí, crudo de Emiratos Árabes, de Qatar. Por eso es algo que si se cierra Hormuz, es algo para poner de muy mal humor a todo el mundo en un momento donde vos no querés, necesitas aliados, no más enemigos. Vas a poner a los chinos de pésimo humor porque no le vas a llegar a cumplir con las cuotas, vas a tener a Estados Unidos de pésimo humor porque vas a tener el Arabia. crudo en ciento y pico, y Arabia también, ni hablar, porque le vas a cortar el flujo exportador. O sea que no es tanto lo que él produce, sino el daño que se puede causar si se rompe ese comercio, ese canal marítimo para llevar todo ese petróleo al mundo. Sí, y Ahí está nuestro riesgo, digo. ahí está el riesgo, pero sin ningún tipo de dudas ese es el riesgo de corto plazo, ¿no? Si este conflicto se extiende en el tiempo, Buen punto. por más que no haya cortes a la exportación, eh, vas a tener ya que los dueños de las compañías de tankers y demás van a ser más reticentes a la hora de mandar a buscar petróleo por esa zona, porque es una zona de guerra. Ya las aseguradoras te van a empezar a cobrar un premium por guerra, se te va a ir el doble lo que te cuesta asegurar el tanker. Un tanker sin seguro no viaja, así que son cosas que empiezan A encarecer el Sí, petróleo en sí. sí, sí, sí. Y Y perdón, esto. ayer otra cosa que, como es una zona de combate, de mucha guerra electrónica, Ah, ayer por ejemplo chocaron dos tankers en esa zona porque se traban los GPS y demás, y es una zona que vas a empezar a ver accidentes de este tipo. Así que si no tenés el impacto de corto plazo por el corte en las exportaciones, lo puedes tener por estrés, digamos, un corte por estrés del flujo de pero de petróleo. alguna manera empiezan a aumentar costos, todo esto, y esto implica inflación para el mundo, inflación para Estados Unidos y menos intención de que Powell baje las tasas. Sí, ¿cómo pega en el mercado todo esto? La pregunta que te hacen siempre, y en forma de inflación. Claro, tremendo. Y te traigo al tema porque justamente mañana tenemos reunión de la Fed. ¿Cómo estamos ahora en cuanto a... Arrancamos el año, ustedes se acordarán porque siguen los Wayful Talk, arrancamos el año con una proyección de 4 recortes. Ujú. Hace 2 Wayful Talk atrás, más o menos 3 recortes. Ahora, Dos recortes. 2 recortes. O sea, decir que el panorama está poniéndose más oscuro Sí, ya. esto también lo hemos charlado, se van moviendo los futuros de tasa a medida que van sucediendo cosas, nada es estático en el mundo. Y bueno, ni hablar del conflicto y el tema de las tarifas, de vuelta, le complica mucho la toma de decisiones en la Reserva Federal, porque de vuelta, cualquier cosita te hace pegar un salto en los precios y deja a la Reserva Federal muy mal parada. Así que de vuelta, suponemos que va a ejercer la prudencia todo el tiempo posible, aún a riesgo de correrla de atrás. Pero bueno, vos sabés que en relación a esto, estaba mirando, hoy tuvimos datos. Ustedes saben que esta ha sido una semana muy corta en Estados Unidos porque tenemos el jueves tenemos feriado. Y el viernes se toma medio puente, es decir, ¿qué implica todo esto? Que lo que es liquidez en los mercados, y recordemos todo que como el concepto de liquidez es tan importante en finanzas, tan importante ¿por qué? Porque nos da ni más ni menos que ¿qué? El precio, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros tenemos poca liquidez, deberíamos desconfiar del precio que nos están mostrando los activos en ese momento. Con lo cual, jueves y viernes van a ser, el jueves directamente, pero el viernes también como un día para desconfiar un poco los mercados. O sea que son pocos días. Mañana tenemos lo de la Fed. Y hoy salió ventas minoristas, retail sales e import sales. ¿Y por qué traigo el punto?
Bueno, return sales es digamos, de alguna manera, la cantidad de, vemos el consumo minorista, cómo funcionó. Ajá. Esto dio negativo, o sea que acá podemos decir que es un punto para aquellos que queremos vaquear. Sí. Pero después tenemos import sales, y acá dio, de alguna manera, en línea, dio en cero, un poquito por arriba del consenso. Ahora, claro, esto es lo que decía Martín, todavía estos no son datos que podemos tomar en serio. Nos falta un mes todavía para empezar a ver datos limpios. Todavía la data está sucia y esa data que salió no tiene impacto tarifario todavía. Así que muy bien el dato, pero hay que esperar cuando empiecen a venir datos con impacto tarifario. Vos hablabas de 60 días. Más o menos 60 días, sí. 60 días. Con lo cual, bueno, son datos que vamos tomando, digamos, son datos que nos ayudan a mirar la economía. Por supuesto, nosotros podemos mirar todo esto y después ocurre todo lo que ocurrió en Medio Oriente y ¡chac! Se roba toda la mirada, se roba todo, porque de hecho podemos decir que hoy los mercados se están moviendo en alrededor de todo este conflicto que estamos viendo bélico. Muy interesante lo del impacto que decía Martín, decir de cómo lo medimos hoy muy diferente a otras épocas. Eh, el resto de temas, la agenda un poco frisada, ¿no? Porque decíamos lo del G7 era un momento para que Trump pueda, digamos, aflojar un poco y ver de encontrar esos acuerdos. Esto no ocurrió, lo del Senado sigue parado y, bueno, lo del hoy un poco a lo que resulte de la guerra. Una semana con pocos datos por delante, sacando mañana lo de la FED, desearles lo mejor para lo que resta y muchas gracias de nuevo por escucharnos. No olviden de suscribirse al canal y bueno, también activar la campanita, ¿por qué no? Muchas gracias, buena semana.